Historia 1. El reflejo del espejo. El lago Obscura, oculto en el corazón de una desolada ciénaga, poseía un atractivo misterioso. En el fondo de sus aguas había un gran espejo que podía apreciarse con claridad. Los lugareños solían acercarse al espejo, que además estaba cerca de la orilla. Se decía que estaba maldito y que reflejaba los secretos más oscuros de aquellos que se atrevían a mirar en sus profundidades. En una noche cargada de niebla, un grupo de audaces exploradores urbanos se aventuró en la ciénaga, buscando la verdad detrás de aquella leyenda. Guiados por el resplandor de sus linternas, llegaron hasta el borde del lago. El aire se sentía denso, con un frío antinatural mientras dirigían su mirada hacia la superficie del espejo. Uno por uno, se asomaron a sus profundidades y contemplaron su reflejo. Para su horror, el espejo reveló versiones retorcidas de sus propias vidas. Sombras oscuras susurraban secretos enterrados desde hace mucho, exponiendo pecados y arrepentimientos. Los exploradores, consumidos por el temor, intentaron apartar la mirada, pero el espejo los mantenía cautivos, forzándolos a enfrentar sus demonios internos. Ya era demasiado tarde. A medida que se desarrollaban las revelaciones, la realidad misma parecía distorsionarse. El espejo proyectaba versiones alternativas de los exploradores, retorcidas y malévolas. Pronto, la línea entre el mundo reflejado y la realidad se difuminó, y los exploradores se encontraron atrapados en un reflejo pesadillesco de su propia creación. La desesperación y la paranoia se apoderaron de ellos al darse cuenta de que la única escapatoria era hacer añicos el espejo maldito. Destrozarlo. Frenéticamente, buscaron una manera de liberarse de las pesadillas reflejadas. Sin embargo, cada intento solo intensificó los horrores seriales a los que se enfrentaban. Fue entonces cuando, en el centro del espejo, los exploradores descubrieron una ciudadela. Sus altas torres y pasillos oscurecidos resonaban con la risa distorsionada de las malévolas versiones de ellos mismos. La ciudadela, una manifestación de sus miedos más profundos, servía como epicentro de las reflexiones malditas. A medida que se adentraban en sus callejuelas, los exploradores se encontraron cara a cara con las versiones retorcidas de sí mismos. Eran las manifestaciones de sus impulsos más oscuros. Los reversos de sus personalidades los atormentaron con recuerdos distorsionados e intenciones malévolas. La realidad se convirtió en un caleidoscopio de horrores, con las paredes de la ciudadela cerrándose sobre su cordura. Entre los exploradores, uno descubrió una cámara oculta dentro en uno de los edificios que encerraba el espejo, una habitación, a su vez llena de espejos rotos de diversas formas y tamaños. En el centro se encontraba un espejo colosal. Aquella habitación parecía contener la clave para romper la maldición. El grupo, ahora fracturado y desconfiado el uno del otro, se enfrentó a una elección: abrazar la oscuridad interior que habían encontrado en aquel lugar o unirse contra la fuerza malévola que buscaba aprisionarlos. El que descubrió la cámara oculta, impulsado por un sentido de responsabilidad, convenció a los demás de que la única forma de escapar era enfrentarse al espejo que había en el corazón de la ciudadela. A medida que se acercaban a él, el espejo colosal resonaba con los susurros colectivos de las maldiciones de aquel sitio. Las contrapartes reflejadas, sintiendo la amenaza a su existencia, se manifestaron con una hostilidad creciente. Los exploradores lucharon no solo contra sus propios reflejos retorcidos y malignos, sino también contra las fuerzas opresivas del espejo del lago Obscura. Y fue entonces cuando tomaron la decisión y actuaron. Los exploradores hicieron añicos el espejo colosal, desatando una onda expansiva que se propagó por el mundo reflejado. Las versiones malignas de ellos mismos se desintegraron, y el grupo se encontró de nuevo en el exterior, junto a la orilla del lago, tratando de recobrar el aliento. Sin embargo, no todo acabó ahí. La maldición del espejo persistía. Los exploradores, cambiados para siempre por la experiencia, llevaban fragmentos del mundo reflejado dentro de ellos. La ciénaga que rodeaba al lago Obscura se convirtió en un paisaje embrujado, donde la realidad y la ilusión se entrelazaban.
Los trozos de espejo rotos, esparcidos por aquella extensión desolada, reflejaban versiones distorsionadas de las vidas de los exploradores, un recordatorio constante del precio que habían pagado por escapar de la maldición. Historia 2. La serenata de la sirena. El lago Serapica, enmarcado por sauces llorones, era famoso por su belleza etérea y tranquila. Sus aguas cristalinas brillaban bajo el cielo iluminado por la luna. Sin embargo, bajo el velo de tranquilidad se escondía una melodía inquietante que resonaba a lo largo de los siglos. Un pescador solitario, atraído por los cuentos sobre la legendaria serenidad del lago, se aventuró en una noche crepuscular. Arrojando su anzuelo al agua, se maravilló ante el silencio que lo envolvía. Pero cuando el sol se ocultó bajo el horizonte, una melodía inquietante surgió de las profundidades. Era una voz femenina, aguda y cautivadora. ¿Una sirena en un lago?, se preguntó. ¿Es eso posible? El pescador, cautivado por la canción de la sirena, se subió a su barca y remó hacia el origen de la voz. La luz de la luna arrojó un brillo sobrenatural sobre el lago, revelando la silueta de una figura espectral con cabellos ondulantes. Hipnotizado, continuó remando hasta que el bote rozó el borde invisible de un cementerio sumergido. Las apariciones, almas ahogadas eternamente ligadas al lago, extendieron sus manos espectrales. El pescador, dándose cuenta del peligro demasiado tarde, sintió unos dedos helados enroscarse alrededor de sus tobillos. El pánico se apoderó de él cuando la embarcación volcó, sumergiéndolo en el abismo helado. Sin embargo, en lugar de la oscuridad que esperaba, se encontró en un reino acuático entre mundos. Las almas ahogadas lo rodearon mientras sus ojos suplicaban su liberación. La serenata de la sirena se transformó en un lamento melancólico, rememorando el dolor de vidas perdidas. La agonía acechó al pescador mientras luchaba contra las corrientes espectrales, pero el lago se negaba a liberar a su prisionero. En un acto final de desesperación, se unió al coro lastimero. El pescador empezó a entonar la misma canción. Su voz empezó a fusionarse con la melodía inquietante. El lago Serapica, siempre hambriento de almas nuevas, reclamó otra víctima. El pescador, ahora atrapado en el reino acuático, sintió una extraña resonancia con las almas que lo rodeaban. Mientras las figuras espectrales lo guiaban a través del cementerio sumergido, sus ojos contaban historias de amor, traición y las tragedias que los llevaron al fondo del lago Serapica. En el corazón del cementerio subacuático, emergió un monumento imponente, un antiguo altar adornado con piedras luminosas. Las almas, una congregación silenciosa, instaron al pescador a tocar las piedras. Al rozar su superficie fría, los recuerdos inundaron su mente como un torrente. Presenció las tragedias que afectaron a cada alma, los amantes separados por una tormenta, el amigo traicionado en busca de venganza, el niño perdido buscando consuelo. Los propios recuerdos del pescador se entrelazaron con aquello que veía, revelando los pesares y alegrías de su pasado. Parecía que el lago buscaba entender las complejidades de la emoción humana. A medida que el pescador se sumergía más en los recuerdos, descubrió que la canción de la sirena no era solo un anzuelo, sino una manifestación del dolor colectivo dentro del lago. Las almas, atrapadas en un lamento eterno, buscaban redención a través de la serenata que resonaba en las aguas. El pescador, ahora un conducto para el dolor del lago, comenzó de nuevo a cantar. Su voz se fusionó con la melodía inquietante, resonando a través del cementerio sumergido. Las piedras luminosas brillaron como respuesta, amplificando la intensidad de la serenata. Para asombro del pescador, las figuras espectrales comenzaron a disiparse. El peso de sus emociones no resueltas se aligeró a medida que la canción de la sirena alcanzaba un crescendo. El lamento que antes era melancólico se transformó en una sinfonía armoniosa, y las almas encontraron consuelo en las corrientes etéreas. A medida que las últimas notas se desvanecieron, el pescador emergió de las profundidades del lago, transformado por la experiencia. Llevaba consigo los ecos de aquella serenata, una melodía que perduraría para siempre en su alma.
El lago Serapica, ahora liberado de la carga de incontables pesares, reflejaba la luz de la luna con una claridad renovada. El pescador, marcado por la melodía inquietante, regresó a la superficie convertido en el guardián de los secretos del lago Serapica. La canción de la sirena, ahora un recuerdo agridulce, continuaría resonando sobre las aguas tranquilas, como testamento de las almas que encontraron redención en las profundidades del sereno lago. Historia 3. Las aguas susurrantes. Se encontraba casi oculto en el corazón de un gigantesco bosque. El lago Ebonmere había sido durante mucho tiempo un lugar de misterios inquietantes. El agua, tan oscura como sugiere el nombre, reflejaba un coro retorcido de árboles nudosos. La leyenda hablaba de una antigua maldición que caía sobre aquellos que se atrevían a perturbar su tranquilidad. En una noche sin luna, un grupo de amigos se reunió junto al lago en busca de emociones y aventuras. Equipados con linternas, se aventuraron en un muelle endeble que se extendía hacia el abismo tenebroso. Mientras jugaban y reían, el agua debajo parecía murmurar como respuesta a sus carcajadas. Sin saberlo, el lago guardaba secretos mucho más siniestros de lo que su superficie tranquila sugería. A medida que el grupo se sumía en un silencio inquietante, los susurros se intensificaban. Voces ininteligibles los rodeaban y las sombras parecían bailar bajo el agua. El miedo se apoderó de sus corazones, pero la curiosidad los mantenía atados al muelle. De repente, los susurros se fusionaron en un coro escalofriante, resonando con malevolencia ancestral. De las oscuras aguas surgieron figuras fantasmales, con rostros distorsionados por las profundidades turbias del lago. Los amigos retrocedieron aterrorizados mientras unas manos esqueléticas se extendían hacia ellos. Cada intento de agarrarlos absorbía el calor de sus cuerpos, dejándolos temblando y pálidos. En un intento desesperado de escapar, retrocedieron a lo largo del muelle, en dirección a la orilla, solo para descubrir que el camino detrás de ellos se desvanecía en las sombras. Los susurros se intensificaron, burlándose de sus intentos inútiles de huir. A medida que las figuras se acercaban, los amigos se sumergieron en las aguas heladas, esperando que el lago liberara su agarre sobre ellos. Sin embargo, los susurros persistieron incluso bajo el agua. El lago parecía estar vivo, sus tentáculos acuáticos los arrastraban más y más hacia el fondo. Luchaban por no quedarse sin aire, pero el lago era implacable, atrayéndolos hacia su núcleo oscuro. Los susurros se convirtieron en la canción que resonaba en su final mientras el lago Ebonmere reclamaba sus almas inquietas. Los amigos, ahora sumergidos en el abrazo frío del lago Ebonmere, se encontraron de repente en un reino sobrenatural bajo la superficie. El agua, antes oscura, ahora brillaba con una luz etérea. Extrañas flores se mecían con las corrientes invisibles y peces fantasmales se movían a su alrededor. Mientras el grupo de amigos braceaba y navegaban por este mundo submarino espectral, se dieron cuenta de que los susurros se habían transformado en melodías melancólicas. Ecos de tristeza olvidada resonaban, entrelazándose con el ritmo pulsante del corazón del lago. Era como si la esencia misma del agua guardara los recuerdos de aquellos que habían encontrado su perdición en sus profundidades. Las figuras fantasmales, ahora compañeras etéreas, guiaron a los amigos a través del paisaje sumergido. Se comunicaban sin palabras, narrando historias de antiguas maldiciones y espíritus traicionados. Los amigos, atormentados al darse cuenta de que ya no estaban entre los vivos, se aferraban a la esperanza de que el lago les mostrara un camino hacia la redención. En el corazón de este purgatorio acuático, se encontraron con una figura espectral envuelta en algas acuáticas. Les hizo señas hacia un altar sumergido adornado con piedras luminiscentes. Los amigos vacilaron, sin estar seguros del propósito de esta comunión inquietante. Al tocar las piedras, un torrente de recuerdos los envolvió. El lago desveló sus secretos más oscuros y temores, exponiendo las sombras ocultas en los rincones de sus almas. La figura espectral, guardiana de los secretos del lago, los juzgó según la pureza de sus corazones. Algunos amigos encontraron redención, sus pecados fueron perdonados mientras abrazaban el resplandor etéreo de las piedras.
Otros, cargados con el peso de sus transgresiones, sucumbieron a la oscuridad que los envolvía. El lago, convertido en un árbitro de la justicia en la vida después de la muerte, determinó el destino de cada una de sus almas. Los amigos redimidos por la justicia del lago ascendieron desde las profundidades, sus espíritus transformados por el toque purificador de las piedras. Las aguas, habiendo cobrado su precio, retomaron sus susurros inquietantes, esperando al próximo grupo de almas desprevenidas que se aventuraran en su territorio. Los supervivientes, para siempre cambiados por el viaje sobrenatural, abandonaron el lago Ebonmere como portadores de los secretos de las aguas malditas. Sus ojos, ahora reflejo de las profundidades inquietantes de las que habían sido testigos, sirvieron como advertencia para aquellos que se atreverán a buscar los misterios ocultos bajo la superficie de las aguas susurrantes. Advertidos quedan.